Hola, hola, soy la doctora Samar y este es el programa que se conecta con las realidades que vivimos los hispanos. Bienvenidos a El Chateo. Y les cuento que hoy debatiremos sobre los siguientes temas. Las madres siempre vemos a nuestros hijos como unos bebés, pero la verdad es que en algún momento llegan los terribles 3 años, donde tu hijo ya no es un bebé y ahora es un niño grande. Luego en nuestro Fashion Chat aprenderás a seleccionar lo que te queda bien y lo que definitivamente no debes usar, porque de la moda lo que te acomoda. Y seguro se han encontrado con gente que no para de hablar y se preguntan, pero ¿por qué no se calla o dónde lo puedo desconectar? Y con tanto que decir hoy, vamos a dar inicio al chateo con este clip. Comenzamos el chateo de hoy hablando sobre los terribles 3, ese momento en el que tu hijo deja de ser un bebé para convertirse en todo un niño grande. Y para desarrollar ese tema vamos a darle la bienvenida a nuestras expertas. Nos acompaña Yugle Rivas, Psicocoach Kids. Bienvenida, mi Yugle. También tenemos con nosotros a Antonia López, sexóloga y psicóloga y coach. Bienvenida. Gracias. Por este lado me acompaña Julia Alzate, periodista y conductora de televisión. Bienvenida, mi Julia. Y también tenemos a Yainewel Romero, psicóloga clínica. Bienvenida. ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! A ver, mis chicas, ¿quién tiene niños de 3 años en este...? Nadie, ¿verdad? No, pero ya los tuvimos. Ya los tuvieron. Somos los expertas. Son muy grandes. Somos ¿Cuáles expertas. son las características que puede tener un niño de 3 años? Uy, pues son muchas. Hay una gran revolución, lo que se da en todas las áreas. En A el ver. lenguaje, a nivel motor, a nivel social. Bueno, os cuento un poquito, pero de ¿no? verdad es como una mutación. Es del- una mutación totalmente. Lo hablábamos antes de empezar, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué te dijeron a ti? La mayoría de los niños al año van con todo el mundo, comen lo que mami quiere, permiten que le coloquen la ropa y todo es muy fácil hasta Son ese unos momento. angelitos. Pero algo pasa, la mutación se da de los cuando cumple 1 año al año y 1 día. Es decir, los papás no entienden qué pasó con los 2 años cuando ya arrancó y por qué ese niño empezó a cambiar. Y atribuyen, no es desde que empezó el daycare, es por un tema de la abuela, es porque tú lo consientes mucho. Las causas ambientales influyen, pero lo que ocurre, realmente pasa, es que tu niño ha llegado, y aquí pido por favor el turno de palabra para explicar, que cuando yo pienso que mi hijo tiene los terribles 2, lo único que estoy haciendo es predisponerme a una etapa que no tiene nada de terrible, es una etapa esperada evolutiva. Entonces lo que tú manejas como una creencia te predispone a entender que el niño tiene que vivir esa etapa para tú poder aprender a manejar. Pero hay una diferencia entre el 1, 2 y 3 años. Sí, Totalmente. ¿Qué pasa a los definitivamente. 3 años específicamente? Es que el niño ya comienza a ser más independiente, de verdad. A los 2 años él empieza a ganar esa independencia, pero ya a los 3 años se consolida un poco más. Ajá. La independencia, ya el niño tiene más capacidad cognitiva, evolutiva, en todas las áreas de funcionamiento, como decía Antonia, y eso va ayudando al niño a sentirse grande. Y para que te ya no hagas le que se gusta, expresa, ¿no? para que te hagas un ejemplo, por ejemplo, a nivel comunicativo nuestro hijo ya se comunica Sí, perfectamente, exacto. establece relaciones, tiene recursos para pedir, para dar, para hablar, para Para comunicarse y todo. expresarse. Yo tengo un nieto de 3 años y en estos días le dije, ay, mi bebé, y se molestó. Me dijo, yo no Claro. soy un bebé, yo soy un niño Y grande. esa es otra de las cosas que también pasa a los 3 años. Las emociones están a flor de piel. Ahí vas a ver a los niños de las rabietas, a los niños que sacan su agresividad, que lloran constantemente. Las pataletas. Y que los papás Esa no es la- saben. la bienvenida, welcome. Total. Claro. Los papás no saben qué hacer, pero no entienden que forma parte del desarrollo evolutivo de sus hijos y que aprender a enseñarles a cómo canalizarlas van a crear al futuro Claro, adulto. porque es lo que le va permitiendo crear su propia personalidad. Ya el niño ya empieza a ser totalmente independiente y que los papás entendamos que es un ser aparte de nosotros y que no tiene que gustarle y hacer todo lo que nosotros queramos, ni la persona
personalidad que nosotros esperamos como expectativa, Exacto. Ni nos compararlo. va a servir muchísimo para entender que ese es un ser individual y que tiene sus propios gustos, deseos, Claro, y ayudarlo a Y que desarrollar. no compararlo tampoco con sus hermanos o los Total. otros niños alrededor, ¿no? Que, ay, ¿cómo hace tu hijo? Y eso también individual. sucede. Eso, cada uno tiene, ya tenemos 3 años en que estamos conociendo también a este nuevo ser, ¿no? Así es, pero ya un niño a los 3 años ya dibuja el carácter que va a tener. Es lo que te... Ya a lo puedes ver. Ese es el punto central de entender la edad. Lo primero, es importante entender que un niño a los 3 años tiene conductas esperadas, pero no tienen que ser aceptadas. Porque el hecho de que tenga pataletas y berrinches no es que lo voy a dejar porque las va a tener, Exactamente. ¿no? Eso por un lado. Por otro, ¿qué pasa con un niño de 3 años? Entendió que no pertenecía a su papá y a su mamá porque es un ser único e independiente. Por eso es la etapa del no y del todo lo quiero hacer. A esta etapa se le denomina la adolescencia infantil. ¿Por qué? Porque hay mezcla de dos cosas. El niño empieza a desarrollar su carácter. Ese mismo carácter. Adolescencia infantil, qué fuerte eso. Ese mismo carácter. Peor que es todavía. importante que todos los padres que nos escuchen entiendan que de ese carácter que yo me quejo porque lo cuestiona todo, porque dice que no y porque quiere hacerlo, es el mismo carácter que se va a forjar a esa edad y que lo va a ayudar a tener carácter de la puerta para afuera. sí. Entonces, si eso no pasa, más bien preocúpate. Cuando los padres llegan a la consulta, necesito que este niño deje de hacer pataletas y berrinches. La terapia se transforma para el papá, para que aprenda a manejar y entender que debe afrontarlo, pero que el niño tiene que vivirlo, porque es un buen hito del desarrollo evolutivo y de que ese niño está haciendo lo que debe. Exacto, es lo Totalmente. normal, es lo esperado. Sí, sí. Además, complementando lo que ella decía, es una etapa donde el niño tiene conciencia de su propia identidad. Se diferencian entre los niños y las niñas. Ya saben que tienen cuerpos diferentes. Y aparece lo que se llama la curiosidad sexual. que- Empieza la curiosidad Sí, sexual a esa totalmente. edad. que nada tiene que ver con la percepción adulta de sexualidad que nosotros tenemos. Simplemente los niños ven cuerpos diferentes y se cuestionan por qué esta niña tiene vagina y yo estoy teniendo pene, ¿no? Es importante también que les ayudemos a gestionar esas etapas, que si vemos a dos niños que se están mirando, porque se miran, porque quieren descubrir esos cuerpos, no está pasando nada raro, no hay ningún tipo de abusos, no hay absolutamente nada. Simplemente Exacto. están... Una etapa evolutiva. Sí, Es una pero que cosa los una padres etapa tenemos que totalmente educarnos muchísimo en ese sentido. Y Pero es- esa costumbre de bañarse con los niños Maravilloso. Mira, eso... debe suceder en un niño de 3 años donde ya está alerta y está viendo que... Mira, eso que son depende diferentes. mucho de la estructura del hogar, ¿ok? sí. Y de cómo cada uno asuma la sexualidad como tal. Porque a lo mejor si los papás y los niños se están sintiendo cómodos conjunto con los hermanos y es un hábito que ellos utilicen esta conducta, más bien nos puede servir para ayudar a ese proceso de educación sexual y a ver las diferencias del cuerpo y tal. Pero realmente los mismos niños van a ir poniendo límites en función de eso. Ellos mismos van a decir cuando ya no se sienten cómodos de participar en un baño con otro niño. Ellos mismos van a poner y la no hay barrera. una edad determinada, porque hay niños que desde muy temprana edad se sienten avergonzados y no quieren, y nosotros como papás debemos respetar esa conducta del niño. Es verdad, hay muchos niños que se sienten avergonzados y como los papás los ven pequeñitos, hacen bromas sobre Claro. ellos Samar. y de verdad que los hacen sentir muy Samar, mal. siento que hay Porque lo ven conceptos- bebé Hay todavía. conceptos equivocados de la infancia. Sí. A muchos niños no se les respeta. Sí. El irrespeto empieza desde el momento en que tú llegas a la casa de tu familia con el bebé dormido o con el niño dormido. Viene probablemente de estar agotado, de un viaje largo, de acabar de despertar. Y cuando lo hace, tiene a 10 personas encima Despierta dándole y te besos y saluda. tocándolo. Exacto. Ponte tú en sus zapatos. ¿Cómo tú te sentirías cuando tú estás como que despertando las neuronas y necesitas tu espacio para funcionar? Te va a irritar y te va a Exacto, molestar. totalmente. Entonces, pensamos, como el niño es niño, no siente. Como niño el niño no entiende. Como el niño es No niño, lo no sabe se debe molestar. expresar. Exacto. en Entonces, ese primero, momento. validemos a un niño como un ser humano que tiene sentimientos y emociones. Qué bonito. El trabajo de un padre no es siempre regañar y preguntar por qué haces lo que haces. Porque un niño a los 3 años, cuando hace un berrinche o una No pataleta, sabe no por lo qué lo sabe. hace. Así es. Tu trabajo es calmarlo. Porque en armonía a lo que ellas mencionaban, totalmente a esta edad el niño no regula la emoción. Es totalmente instintivo. Me dijiste que no me molestó, no lo supe manejar, me frustré y allá viene la pataleta. Y Así Y es, justo tenemos, creo que tenemos el que hacer problema- una pausa comercial, el tema está muy interesante y al regreso vamos a venir a preguntarnos, ¿será cierto que a partir de esa edad los niños se vuelven totalmente desobedientes? ¿Qué dicen en casa? Ya venimos con más aquí en el chateo. Las atajé porque...
sigo aquí en el chateo hablando sobre los terribles tres. Ese momento en el que tu hijo deja de ser un bebé para convertirse en un gran niño. A ver, hablemos de la desobediencia. ¿Es más común que ocurra a partir de esta edad? Pataletas, rebeldía. Mira, no es desobediencia. Los papás lo pueden asumir como desobediencia, pero es una etapa donde el niño está buscando su identidad, su carácter, su criterio. Necesita buscar esas cosas, necesita decir yo lo quiero hacer solo porque está probando cuáles son sus capacidades. Y muchas veces el control de los papás es lo que no permite que ese niño vaya desarrollando esas características, porque a lo mejor el niño se quiere vestir solo, pero para nosotros estamos apurados y necesitamos que se ponga los zapatos rápido. Vente, yo lo hago más rápido, y allí vamos limitando muchas veces al niño. Mi vida con mi nieto. Eso Porque es no que ahora puede todo lo ocurrir. quiere hacer solo y Claro. muchas veces no tenemos Y tiempo. ellos no tienen todavía las habilidades que necesitan para esto, pero necesitamos que ellos la vayan Pero ¿cómo desarrollando. controlar a Pero- un niño de 3 años? Voy al control, A pero ver. déjame que te A acabe ver. esto. Pero luego nos quejamos cuando tienen 15 que no están haciendo no la quieren cama y hacer están haciendo nada, las es tareas. verdad. Entonces, ahí poquito a La poquito es que... incongruencia del humano. ¿Verdad? Exactamente. ¿Cómo controlar eso? Entonces hay que dejarlo hacer las cosas. Yo creo que la irritabilidad o las rabietas, obviamente que forman parte del proceso evolutivo, se dan, pero es importante cómo la gestionan los papás. Yo me he encontrado papás que me dicen, mi hijo en el supermercado me monta la rabieta y yo al final acabo comprándole la galleta, el candy o lo que sea, pues Claro. al final lo estás reforzando a que se vuelva a repetir. Así es, Entonces así es es. importante que gestionemos eso, son niños. Y yo le digo, bueno, pues déjale llorar un ratito y ya verás, mantente firme en tu decisión. No, porque ¿qué dirá la gente? Exacto. Eso era Y lo esa es la que- gran pregunta, ¿qué dirá la gente? Sí. Contamos con niños, todos los niños tienen rabieta y... Pero otras yo personas creo- lo que hacen es pegar gritos como histeria. Muchas veces Puede- el problema es los mismos papás por quedar bien ante los demás. Ay, cómo educo de bien mi hijo y todo. Ajá, También hace que el niño se frustre y no le da los parámetros o bien la forma en que le va a castigar o le va a decir o le va a enseñar. hablemos- Entonces, ese es el problema, que viene reforzándole esa Y los actuación porque confundimos en las quieren instrucciones. Y quedar lo confundimos. bien con los demás, Así los es. papás. Y al final se convierte en una conducta repetitiva, porque el niño Claro, aprendida. claro. El niño sabe que empieza, ¿cómo es el proceso? Empiezo mi rabieta Lo porque hice quiero el espontáneo y candy. después me sirvió. Eso Claro. es, me refuerzan y se vuelve. ¿Qué pasa? Que si el papá no se pone firme, él le va a medir el papá, la mamá, se va a medir las fuerzas porque A estará ver en un quién momento en gana. el que a ver ¿Cómo quién hacen con gana. los gritos? Cuando la mamá pierde el control y se pone a gritar. Señora, usted no puede decidir cuáles son las emociones de su hijo, pero sí puede controlar las Las emociones suyas. de usted. Exacto. Entonces, el trabajo de un padre, y tú los ves, porque obviamente no se nace aprendido y no es fácil un niño en esa situación, el trabajo no siempre es calmarlo, ni castigarlo, ni que A él te veces explique. ignorarlo. Es sencillamente modularlo. ¿Qué pasa? Si estás en un lugar público que está perturbando al entorno, te está ridiculizando, lo primero que tienes que entender es no te lo tomes personal, porque él no te está agrediendo a ti con ese grito, con ese llanto, él está no manejando su rabia, por tal motivo en esos momentos se recomienda, si están papá y mamá juntos, termina de hacer la compra, me voy con él al carro a que se calme, porque tú necesitas enseñarle a tu hijo el modelamiento de que baje la emoción. Pero para ya va, conversar. ¿cómo hacemos en Claro. un avión? Te la puse difícil. ¿Cómo hacemos en un avión? ¿Qué pasa? Cuando tú estás, el ignorar es una técnica que a mí en lo personal no me funciona en todos los casos. Sí. Porque un niño que tú ignores es un niño que vas a agudizar la emoción o vas a Claro. agudizarla. Imagínate tú que, bueno, ¿qué pasa cuando estamos peleando con el novio y nos ignora? En pocas palabras. Es lo peor que te Ahora, puede ahí pasar. también no estoy muy de acuerdo contigo, porque igual que nuestra rabia sube, tiende a bajar, tenemos un pico. No conozco a nadie que haya permanecido enrabiado y peleado con el novio toda la vida. Pero Sí, que sí, pasa pero en el momento de la vuelo, emoción del en niño. un avión. En el vuelo sí, Exacto. pero igual, o sea, Tienes que activar un plan de emergencia, pues tú no Claro. puedes perturbar al resto de los obviamente. pasajeros. Me ha pasado. Pero ¿por qué digo eso? Los niños de al lado que yo digo, Dios mío. sí. Es desesperante. Pero ¿por qué te decía eso? Y no era por contradecirte, sino porque a veces los papás tienen mucho miedo a ese momento de, bueno, déjale que la saque. No, Pero porque no cuando- lo puedo controlar, como tú dices. Cuando hablamos de ignorar, ¿qué pasa?
hay maneras. Si yo me bajo a tu nivel, el tema es que no validamos la emoción y ese es el tema central. Entiendo que te moleste que no te quiera dar el candy. Cuando te calmes, mamá te escucha. Exacto. Te di la consigna, es decir, no te presto atención al llanto Hasta como que te conducta calmes. aprendida y cuando ya hay una aproximación a calmarme, regresa la atención. Te ignoro y no me engancho, pero te explico lo que espero de ti porque esa es otra. Entonces, ¿cómo Supuesto. debemos tratar a un niño de 3 años? En general, ¿cómo debe ser el trato? Ya Si no me un bebé, interesa que salga abrigado, respetarlo. no le voy a imponer el abrigo. Decide cuál abrigo vas a usar. Le estoy dando autonomía e Claro. independencia, pero está haciendo lo que yo quiero. Exactamente. Ajá, me Respetar encanta. al niño, respetar las Respetarlo. emociones del niño, reconocer tus propias limitaciones y tus propias emociones, porque muchas veces nosotros nos desbordamos en la emoción y le estamos pidiendo a él que se calme y nosotras parecemos unas locas gritando. Totalmente. ¿Ok? Exacto. Bien. ¡Cálmate! ¡No llores! Y yo estoy gritándolo de una manera que el niño, evidentemente, el niño es el niño. Y en esa Yo edad soy el los niños adulto. entienden eso de que te voy a llamar a la policía para que te lleve y esas amenazas Ay, no, irracionales. es irracionable. Ese es otro Terrible. punto que me parece importante a tratar. Cuando nosotros estamos Le meten miedo. retirándole la atención o le estamos retirando pues el refuerzo a los niños, es importante, o castigando de alguna manera para que usted lo entienda, ¿no? Es importante que el castigo sea realista, inmediato y se cumpla. ¿A qué me refiero? Tu hijo corto, ¿no? no puede estar haciendo algo ahora y castigarle para la semana que viene, para el cumpleaños de tu papá, que va a ser dentro de 3 meses. Claro. Ese niño no atiende a razones. Claro. Y obviamente tiene que ser acorde a lo que está Y ocurriendo. meterle miedo con que viene el lobo, viene No, no sé y quién, es que viene el eso- policía. El lobo no va a llegar. Y Y nunca el va a policía. llegar, y el policía tampoco. Y eso es algo que tú misma te vas restando responsabilidad y Sí. participación en el proceso, Sí. porque tú estás evadiendo y poniendo la responsabilidad en el otro. Y la autoridad. La autoridad en el otro. No estás trabajando en conjunto con ese niño. Y tú necesitas reconocer tu posición dentro de esa relación. ¿ok? Ok. Porque tú eres el papá, tú eres el adulto y tienes que tú llevar y conducir esa relación, no Ahora. llevársela a otro. Además, En no es armonía coherente a eso, decirle- yo regreso con el avión, porque nos quedaba. Hay una Ella estrategia. no supera el avión. No, pero es que es una Claro que estrategia es- que le va a permitir a los papás trasladarla a esos lugares, pues la teoría es muy bonita, pero la práctica. Ajá. El reforzador, que es de lo que todas vienen hablando, es un recurso maravilloso que los padres deben tener como una carta blanca. Sí. Si ya tú sabes lo que tu hijo ama, tenlo a mano y se llama contrapartida. Cuando la atención esté colocada en el berrincho pataleta por esto, busca un reforzador potente e invítalo a calmarse para poderlo activar y presentarlo y que baje, porque cuando tú haces la transición, es lo mismo cuando en el colegio, cuando vengan al Circle Time, vamos a hacer este juego. El niño Exacto. deja el berrinche por allá y se integra porque le cambiaste la Exacto. atención. Hay muchísimas estrategias. Realmente que tu hijo se comporte de esa manera a los 3 años es una bendición. Se está independizando, tiene todos sus procesos cognitivos y de aprendizaje en orden. Es lo esperado. Así que tú ten paciencia, edúcate y si no, busca un psicólogo que te enseñe cómo hacerlo. Muchísimas gracias a nuestras expertas por estos importantes consejos compartidos en la primera parte del programa. Y ustedes en casa no se muevan porque venimos con el Fashion Chat. Ya volvemos. Y seguimos conectados contigo aquí en el chateo, entrando en un segmento nuevo que nos encanta, el Fashion Chat, donde un experto viene a asesorarnos sobre la moda. Y hay un dicho muy famoso que dice, de la moda, solo lo que te acomoda. Y de eso vamos a hablar hoy junto a nuestro experto Carlos Mejía, el Fashion Guru. ¡Bienvenido! Gracias, estoy feliz de estar aquí en el chateo chateando Ay, con todos pero ustedes. mira esa chaqueta y ese pañuelo, te ves genial. Gracias, amores. A ver, querido, primero, es verdad, la moda es una obsesión para muchas personas que se gastan todo el dinero que tienen y el que no, porque existe la tarjeta de crédito Claro. para vestirse y verse igual que los demás. Y muchas cometemos errores al respecto. ¿Cuáles son los tipos de cuerpo, primero, para poderlos identificar? Primero que el que sigue mucho la tendencia está perdido, porque usted lo primero que tiene que hacer es identificar su estilo propio y personal, que va a ser único y que lo que a ti te funciona, a mí no me va a funcionar Exacto. y viceversa. Entonces, por más que los diseñadores digan, propongan y obliguen a uno a comprar, uno tiene que ser cauto y inteligente en qué llevar a su guardarropa. Yo siempre le digo a la gente que de todo el universo que propone la moda, en todas las temporadas, que
cambian y demás, usted lo que tiene que hacer es solamente llevar algunos accesorios de temporada y tener y mantener un guardarropa inteligente que sea básico y que se pueda adaptar siempre. Exactamente, fíjate que has dicho en otros programas que de repente el exceso de estampados. Claro. Entonces ahorita yo he visto hasta animal prints con flores y con neón y todo mezclado y de repente si tú te tapizas de eso y tienes kilos de más, no te va a favorecer. Para nada. Y además, cuando termine la temporada, terminas con un arsenal de cosas que seguramente la próxima temporada no lo vas a poder utilizar y vas a gastar el dinero que pudiste utilizar en comprarte otras cosas más útiles. Pero hoy el tema son los cuerpos. Y es algo tan chévere de poder explicarle a la gente que no tiene que ver con el peso. Mucha gente llega a mi consulta y me llega a preguntar, ¿de qué Carlos que estoy en sobrepeso, estoy muy flaca? Yo no tengo ningún tipo de cuerpo. Claro, todos tenemos un tipo de cuerpo que va muy distante a cuál peso estás. Esa es la formología en la que vino tu caja torácica a esta tierra. Entonces, usted para identificar a qué categoría pertenece, usted va a buscar un centímetro, un metro, que lo venden en cualquier mercería o en cualquier farmacia cerca. Usted va, invierte $1, el equivalente a $1 en su país, y lo puede utilizar para medirse. ¿Y dónde usted se va a medir? En 3 puntos básicos que le van a ayudar a identificar este tipo de cuerpo. El primero es por fuera de los hombros. Ok, así. Por fuera, usted se va a medir. Luego la cintura. Ajá. Y luego la parte de las caderas. Donde están las nalgas o pompis. Donde empiezan, exactamente, de la parte lateral. Entonces, con esta medida, estas dimensiones le van a dar la proporción de su cuerpo. Entonces, vamos a empezar. Y anote y busque el lápiz y papel, que esta es una clase muy interesante que le va a cambiar la vida. Escuche bien, si usted tiene mucho menos proporción en la parte de los hombros que en las caderas y la cintura, usted se va a convertir en el cuerpo que tiene la fabulosa Jennifer López, que es el de pera, que mucha gente le huye. El cuerpo de pera o aguacate. O aguacate también puede ser. O lo que le llaman el triángulo, ¿verdad? Exacto. Entonces, usted no tiene que acomplejarse por eso si se deja hacer bullying. Usted lo que tiene que aprender a qué seleccionar de su guardarropa para que usted pueda lucir como las mujeres que son de reloj ¿Cómo de se arena, debe que vestir? son las que todo el mundo quiere imitar porque son las más voluptuosas y demás. Pero lo que usted tiene que hacer es todo un truco y efecto visual. Lo mismo que usted tiene abajo, que son las caderas muy grandes o pronunciadas, usted va a tratar de imitarlo en la parte de arriba del cuerpo para que entonces este triángulo que usted lo tiene así lo ponga de la parte de arriba y usted termine con el cuerpo tipo reloj de arena. Y es muy fácil. El truco me es el encanta. siguiente. Anote, usted va a comprar todas las blusas que aparezcan, estén en temporada o no, que tengan off-shoulder o que sean escote barco, escote de princesa también, que le dicen en muchos lugares, para que sus hombros queden más expuestos. Y usted de esta manera va a poder ajustar esta parte de abajo y cuando Claro. exponga los hombros va a visualmente crear este efecto. Inclusive hay una Miss Universo famosa en mi país justamente, Amelia Vega, que me acuerdo que estuvimos en Panamá, y ella, pues obviamente Miss Universo coronada, pero ella tiene ese tipo de cuerpo. ¿Y qué pasó? El diseñador cogió literalmente de unos chandeliers y le puso unas incrustaciones en los hombros para alargar la parte ¿Y de qué arriba, tal? la balanceó y se coronó. ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno! A ver, tú me dijiste antes de empezar este segmento que mi cuerpo es de reloj de arena. Precisamente. Porque hay un balance. Un balance y una estructura. Mire, usted cuando se mida con ese centímetro y la proporción de los hombros y de la cadera sean relativamente iguales y la de la cintura sea la mitad de esta. Es decir, si usted tiene 100 de acá arriba, que es un número inventado obviamente, usted tiene que tener más o menos 50, 60 o 40 en la cintura para poder pertenecer a esta categoría y la misma proporción de acá arriba en las caderas. ¿Y cómo nos debemos vestir? Bueno, ¿usted A cree ver. que se puede poner de todo? Pues No. fíjese, no. Este cuerpo lo tiene Kim Kardashian, Sofía Vergara y todas las mujeres así que salen en las revistas de Playboy, las mujeres más sexy del planeta, Ay, pues gracias por lo que a mí me utilizan toca, esto, mi amor. pero tienen algunas limitaciones con la ropa. A Usted ver. no se puede poner ningún tipo de cosa que vaya despegado a la cintura, porque bien. si no, usted va a pasar a pertenecer al grupo de la redonda. De las que usted manzanas. no, de la manzana, que usted seguramente no va a querer pertenecer. Esas Entonces, camisas que están de moda, que son tipo halter y son todas anchas. regálesela a una prima, pero no se la ponga usted. O al que usted quiera, pero usted juega y sáquela de su closet, porque usted dice, pero me queda bonita, es que yo quiero tener ese estilo. No. Muchísimas gracias, Carlos Mejía. Qué increíble Gracias a estuvo este ustedes. segmento contigo. Y ustedes en casa, no se muevan, que ya venimos con más de El Chateo. Y seguimos conectados
seguimos contigo aquí en el chateo hablando sobre una situación que quizás le ha pasado a más de uno. Esas personas que no paran de hablar y que uno dice, Dios mío, ¿por qué no se calla o dónde la desconecta? Estamos hablando sobre la taquilalia y la primera pregunta a nuestras expertas es, ¿qué es la taquilalia? La taquilalia es un trastorno del lenguaje, de la comunicación, donde la persona habla con muchas revoluciones, habla muy rápido y muchas veces de forma desorganizada y se pierde la coherencia en el proceso de comunicación. Pero eso no tiene nada que ver con las culturas, porque por lo menos yo que me crié toda la vida en Venezuela, el venezolano siempre habla muy rápido y como atropellado. Lo que pasa es que una cosa es hablar o rápido, no. una cosa es hablar rápido y otra cosa es la taquilalia. Ok. Son cosas muy diferentes. Ok, muy Pero bien. con gran diferencia, por eso es importante que no utilicemos ahora, las señoras que están en casa, decir, no, tú es que eres una taquilálica. No, solamente hablo. ¿Es una enfermedad o...? Es un trastorno, Sí, como es un decía, es un trastorno del lenguaje, es un trastorno que genera mucho malestar a la persona. Cuando genera malestar es la diferencia. Eso es, porque al final se siente totalmente aislada, la gente la rehuye socialmente. La gente la rehuye, pero ella se da cuenta que Esa es por la famosa, taquilalia. ay, ahí viene Andrea, vamos por la Ajá, derecha. Porque esa totalmente. siempre habla mucho. Pero ¿se dan cuenta los taquilálicos que aburren a las personas? No, la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces ellos no tienen conciencia de lo que está ocurriendo. Y es importante eso que decía Antonia, que genera un malestar clínicamente significativo y deberíamos no estar señalando y tomar a la ligera el término. Porque muchas veces yo puedo apostar que ya nos van a decir a todas las mujeres taquilálicas. Bueno, pero es que de hombres verdad que sí. machistas. Hay Ahora, gente que viene así de un lado a otro diciendo temas y uno no ve la hora, ya va a respirar para yo poder hablar, ¿no? exacto, Porque- ellos andan como en un monólogo todo el tiempo. No decodifican la comunicación no verbal. Las personas que hablan mucho, pero tú en algún momento ya te tiene aturdido y tú haces 2 veces así, te tienes que ir. La persona Claro. lo reconoce. Exacto. La persona que tiene taquilalia no entiende la pauta de la comunicación no verbal, está disgregado, va de un tema a otro. Es un tema de que no lo controles, es totalmente involuntario y no tiene que ver ni con hábitos ni con mala educación de no darte el turno de palabra. Exacto, y no tiene que ver, pregunto, ¿tiene que ver con querer caer bien o querer ser aceptado o querer emocionar a la persona que tengo No, enfrente? porque es algo a nivel de lenguaje, es un trastorno a nivel de lenguaje que la persona no puede controlar. ¿Ok? Exacto. Y es algo que no es que lo está haciendo con una premeditación, que lo está haciendo porque te quiero contar muchas cosas. Y es ese tipo de personas que tú sientes que llegan, te saludan, hablaste, no sé qué, y se fue y tú te quedaste y no hiciste nada. Algo. A ver. Y además te encuentras que son personas, por ejemplo, la que te quiere impresionar te habla de un tema y te lo sigue, te lo mantiene. Si estáis hablando de arte contemporáneo, porque te gusta, pues te sigue con ese arte contemporáneo. Esta no, Pero vamos. esta no, esta igual te está hablando de arte contemporáneo, te mezcla la lista de la compra y lo que hizo el año pasado. Pero imagínate que los hombres se burlan tanto de nosotras las mujeres porque y que hablamos mucho. Imagínate un hombre con una taquilálica, ¿cómo solo sería corta eso? las venas. Solo tiene que ver, no se quiere hablar. Tiene que ser sordo. pobre. Las conversaciones de WhatsApp entre un hombre y una mujer, el texto de la mujer es así, Sí. el del hombre es de El hombre es cuatro ok. palabras. Es un tema de género y de cómo funcionamos. Pero cuando vamos a entender la taquilalia, ¿qué hay detrás de esto? El proceso de comunicación tiene 2 vertientes, el lenguaje hablado y el lenguaje entendido, expresivo, receptivo. En ese proceso de receptividad, de entender el lenguaje, hay varios aspectos como la semántica, la pragmática, que tienen que ver con ritmo, volumen, entonación, turno de palabra y todo lo que es la reciprocidad social. Esas áreas están alteradas en ese cerebro y por tal motivo no es algo voluntario ni de hábitos ni que lo genera. No lo sabe hacer mejor. ¿Se puede mejorar? Con terapia. Sí, ¿Terapia? tiene ¿Con tiene- terapia? ¿Es tiene que llevar igual? a terapia. ¿Es igual en hombres y mujeres? Bueno, la verdad que no conozco el índice, no desconozco esto. Pero se No presenta Yo sé, los conozco dos. pero yo hombres creo y que se conozco presenta. mujeres. Sí. Yo Exacto. conozco Hay de los dos. El índice exacto no lo conozco, pero sí hay en las Pero dos. No es de entonces- mujeres A solamente. ver, Ahora sí te exacto. imaginas que Aquí también. defendiendo el gremio. Ahora, ¿realmente la taquilalia conecta o desconecta? Es la pregunta, la gran Desconecta totalmente. Claro. Porque una conversación es de 2. Sí, Tiene que claro. haber un... No. Reciprocidad social, turno de palabra, eso tiene que ver con ¿qué es la parte pragmática del lenguaje? Turno de palabra, el Sí. entender el lenguaje en contexto social. Si no tienes nada de eso, no puedes tener una reciprocidad en la conversación. Exacto. Estás Qué hablando solo. aburrido un cuando a uno monólogo. le preguntan y se responden igual. O sea, Exacto. no. De antemano, Pero ¿cómo sí. reconocer una persona que está muy feliz o que le gusta hablar mucho
de una taquilálica. Pero es una persona feliz, Cuando- ya la Mira, descubrimos. Es cuando la persona, la diferencia está en que la persona se siente mal, tiene un malestar clínicamente significativo porque no se siente incluida en esa conversación. la La rechaza. gente la rechaza, No se le va invitan a las aislando fiestas. y eso. Esa y- mujer aturde, un Exactamente. fastidio. Ay, no le digas a ella porque son 3 horas y esa mujer es demasiado intensa. ¿Cómo trabaja? ¿En qué área de trabajo puede funcionar un taquilálico? Porque va a perder mucho tiempo hasta en una línea telefónica. Mira, ¿Qué oportunidades de trabajo hay para Buena una persona pregunta. así? buena Sí, pregunta. sí. Porque como En el uno donde no hable. En- te muere. Ajá, para ella tiene que ser muy difícil, o sea, tiene que ser muy difícil. A lo mejor está hablando consigo misma, puede ser. No, con otra taquilálica. Bueno, y que cada cuando puede. acaba. Imagínate, No, ¿Te no, imaginas? Oye, ¿cómo será, no? En serio, pero de verdad. no Mira, pueden, no pueden pueden. ser influencer y estar haciendo stories todo el día. No, no lo 24/7. pueden ser, no lo Cero pueden ser, followers. no Porque lo es pueden muy ser. desorganizada. Pero, en sus pero ideas, un ¿no? influencer taquilálico no tiene un feedback en el momento, entonces se le puede dar Pero muy el fácil. discurso no es coherente, como Sí, decíamos. exacto. Esa es la Que gran puede serlo, puede diferencia. serlo. Ahora que conecte su limitación, no. Su funcionamiento probablemente es lo que no la va a conectar con la meta, pues no va a ser atractivo para los demás. Porque el criterio del taquilálico no es la capacidad de lo que pueda llegar a ser, es el efecto de ser así lo que genera en la otra persona. Y como genera un efecto negativo porque no es agradable, entonces no es que no sea influencer, es que probablemente no va. A influir. A realmente. influir. ¿Y hay diferentes niveles? Eh, ¿Será? Hay como que ¿Hay niveles? taquilálico Sí, leve, moderado, exacto. grave. No, yo lo que creo que hay que ¿Eres o no eres? diferenciar entre que seas un gran hablador y un trastorno del Exacto. lenguaje. Por eso les decía al principio, señores, no hay que banalizar el término ni hay que utilizarlo a cualquier persona que ahora de repente Bueno, hable mucho, le guste claro. hablar Pero será- o no sea el Yo turno de tengo una amiga palabra. así, de punto de estar así, como así, de Y le taquilálica. huyes todos los días. No, pues yo entiendo. Y, hola, ¿cómo está Julia? Y yo solamente hago así y ella se contesta. Entonces yo no sé, yo Cuando tengo que nosotros saber. usamos el término malestar clínicamente significativo, es una persona que no puede probablemente hacer su vida de forma regular por la conducta. Tengo una anécdota, una persona taquilálica, estaba la familia en el exterior, nadie la llamaba para saludarla. Claro, no hay porque llamar, tiempo. la gente hacía así con el teléfono, o sea, lo dejaba de lado. Porque era tanto, eso le está generando a ella un problema para funcionar en un entorno, entonces ya no es ese común hablador, ya su problema la está alejando. Fíjate, chicas, estamos en un mundo donde el tiempo vale más que el oro. Y entonces por eso el WhatsApp ha tomado un gran auge, porque en vez de llamar a una persona para saludarla, ver cómo está, para ver si tiene azúcar, tú simplemente le dices, azúcar, y te dice sí o no. Porque el azúcar no, por favor, voy a buscar el remedio. Pero realmente una persona así pierde demasiado tiempo hablando y le hace perder tiempo a Sí, otros. definitivamente. Entonces Eso que le todo el evita. mundo le huye. Por Pero eso esa que- persona cómo gana dinero. Bueno, ¿Cómo como puede decía trabajar? Yugle, es que todas las rechazo áreas, social todas es las la áreas mayor. se ven afectadas. Cuando hay malestar significativo, hay todas las áreas de funcionamiento del individuo se ven afectadas. Y una de las áreas que más se afecta en una persona como esta es el área social, porque evidentemente hay rechazo y hay aislamiento por parte de ella. Exactamente. Total. Yaine, ¿cómo diferenciar un taquilálico de una persona que sea hipomaníaca, por ejemplo? Que esté totalmente... Bueno, porque ya la hipomanía ya va acompañada de otras cosas también, Claro. ¿ok? Ya hay mucha agitación motora, ya hay muchos otros componentes dentro de este trastorno que es otra cosa tiene totalmente que ver con la distinta taquilalia. a la taquilalia. Ok. La taquilalia la puede haber, o sea, en la hipomanía puede haber verborrea. La persona habla bastante. Y esa es la diferencia de términos. La verborrea es una persona que habla mucho, pero la taquilalia es lo que estamos Es hablando el aquí. trastorno. Y la Es un persona que trastorno está del lenguaje. taquilálica, chica, porque estoy haciendo diagnóstico de la gente que conozco, no de mí. Ay, ya, Samás. yo no soy taquilálica. Ya descubriste. Tú tienes una casilla. No lo Pero sí eres. conozco Me varios. alegro que lo Conozco descubras. varios, conozco varios y ahora estoy haciendo un diagnóstico. ¿Estas personas siempre están en fase de taquilalia o hay como remisiones tipo ciclotimia, que a veces estás en manía y estás en depresión No, no. o Es están lineal, todo el tiempo? siempre. Es una forma de ser, los determina. A diferencia de la hipomanía, que sí que están en fases de su Ok, este tema está súper interesante. Vamos a empezar a chequear a la gente a nuestro alrededor. Ahora tenemos que hacer una pausa comercial y al regreso me van a explicar cómo se le dice a un taquilálico que deje de hablar porque nos tiene aturdidos. Ya venimos con más aquí en el chat.
contigo aquí en el chateo aprendiendo sobre la taquilalia y ver cómo le decimos a una persona que nunca se calla y que no le encuentras cómo desconectarla de la corriente para que haga silencio, cómo decirle que te está molestando o que necesitas que le baje 2, que haga una pausa o que quieras hablar. Yo creo que el control de la otra persona no lo puedes tener tú. Yo creo que ahí tenemos que entender que nosotros no podemos controlar lo que va a ser los pensamientos, emociones, sensaciones y conductas de la otra persona. Solo tus propias conductas de tus pensamientos y tus emociones. Entonces, tú puedes hacerle referencia a una persona cuando te molesta, sea taquilalia o te moleste cualquier cosa, ¿ok? Pero no está en ti poder influir en ese en Pero un si caso. es una entiendo, persona que no te pero- importa, tú simplemente huyes por la derecha. Pero si es alguien que tú quieres y Exacto. aprecias, ¿cómo lo Y que no abordas? quieres retirar de tu vida. Yo creo que, yo no sé, o sea, mi pregunta es, ¿se puede uno, digamos, ellos se enfocan o también es una parte que no Con pueden tratamientos, enfocarse sí. en la otra Tratamientos persona? se pueden... Pero ¿cómo le dices en el momento? ¿Te A ver, hacen caso o los estás hiriendo? Yo creo que es importante que identifiquemos cuál es tu nivel de relación con esa persona, porque no número es lo uno. mismo que seas un conocido, que seas la mamá o un familiar muy cercano o con la persona con la que convives Muy bien. diariamente. Entonces, si convives diariamente con esa persona y obviamente lo aprecias, lo quieres, si no lo quieres apartar de tu vida, tienes que buscar ayuda profesional que te ayude a gestionar esos momentos con este trastorno que esta persona está teniendo, pero igual que si la persona... Pero Eso tienes es. que Porque tenemos decírselo. conceptos equivocados de Ajá. amar. Claro. Amar no es cuidar y evitar, que porque se sienta mal, no Exactamente. se lo voy a hacer ver. Totalmente. Si hay un nexo y una afinidad y estoy viendo que el entorno te rechaza por esto, si te aprecio y valoro, es mi deber hacerte ver que algo no está del todo ¿Y cuál es bien. la Así es. reacción de un taquilálico ante esta gran verdad? Es en serio, pero si yo hablo igual que tú, pero si hablamos en lo mismo, si No me lo vas reconoce. no lo No, reconoce. es muy difícil. Y que esa tome es la conciencia. segunda parte. Yo creo que es importante que una vez que el familiar, que es el que lo está reconociendo, se ponga en manos de un especialista, como ella dice, y que aprenda a reconocer, a validar y a expresárselo al otro, también lo invite a acudir a las terapias oportunas, bien con un logopeda, bien con un psicólogo, se puede trabajar. Hay técnicas conductuales maravillosas que le van a enseñar. ¿Realmente? Sí. Funcionan. Aparte de darle litros de Y manzanilla, es que la kilo y la valeriana toma de versus- conciencia es ¿Tiene el que ver primer esto con paso. ansiedad? La toma de conciencia es el primer paso, porque la persona cuando tome conciencia de lo que está Modula. sucediendo puede realmente generar un cambio. Total. Ay, ¿ok? pero eso debe ser muy frustrante, Claro que debe sí. ser hasta depresivo en el sentido de darte cuenta de algo que te está separando del mundo. Ahora, lo más maravilloso es la terapia, porque ¿Cómo es la, la la terapia? terapia incluso empieza por enseñarle a codificar las señales no verbales del otro y cuándo debe parar, para que aprenda la pauta verbal y sepa cuándo debo dar el turno de palabra. Es como un entrenamiento, pero sí se logra, porque lo que busca es que tú funciones y estés más adaptado al entorno social para que seas agradable y no rechazado. Totalmente. ¿Cómo hacer que alguien baje esa aceleración y pueda articular mejor las palabras? Esa es otra de las técnicas que se dan en terapia. Además de reconocer el lenguaje no verbal, se le puede enseñar técnicas de relajación, de respiración, incluso controlar el ritmo de sus palabras, ¿sabes? La velocidad en la que habla. Y eso es entrenable y Y que tratable. Y a aprenda nivel también cognitivo. a que escuche, ¿no? Porque es importante también en una comunicación uno aprender a escuchar a la otra Los persona, tiempos de ¿no? silencio, que al principio cuando se les entrenan son muy automatizados, incluso lo hacen leyendo como si fueran actores, aprendiéndose un sí. libreto. Claro, tal cual. Así es, pero luego eso se llega a generalizar, a automatizar y ¿Y se en lo lleva a cuánto su vida. tiempo una terapia de estas puede dar algún resultado? ¿Y cómo saber si realmente está siendo efectiva? Eso es muy difícil de determinar. Nosotros no podemos decir en tanto tiempo esto está solucionado, porque todo va a depender del individuo, ¿ok? Cada persona tiene su ritmo emocional, su tiempo de darse cuenta y de ir integrando en su vida las cosas que va trabajando. Entonces es muy difícil colocar un tiempo específico de trabajo. Y además que los tiempos son estresantes. Siempre cuando nos llegan a la consulta nos preguntas, ¿en cuánto tiempo voy a resolver? Y si yo te digo 6 meses te estaría engañando y poniéndote una presión extra añadida a tu problemática. A mí me encanta esa pregunta y preguntarle, ¿cuántos años tienes tú? 33. ¿Cuántos años tienes siendo así? 33. Vamos a trabajar un día a la vez, porque no podemos revertir un patrón de tantos años en 2 meses de tratamiento. Totalmente. Un tema de Wow. paciencia. Pero sí tiene solución, ¿me explico? La persona Sí. puede realmente dejar de ser taquilálica. Samar, todo Controlar. tiene solución mientras Menos la llega un muerte. proceso de conciencia. ¿Qué es la conciencia?
hacer ese clic de conectar que lo que yo soy tiene un origen. Cuando yo trabajo ese origen, porque vamos por la vida creyendo que somos así porque somos así. No, el ser así siempre tiene un origen que es parte de la personalidad y que nos predetermina. Cuando tú entiendes entonces que esa parte de ti la trabajas, la empoderas, la modificas para adaptarla socialmente a lo que necesitas. Ok. Y Totalmente. el momento en que te das cuenta de que alguien está, o de que eres taquilálica o alguien es taquilálico, ¿puede ser desde el niño? ¿Desde los 3 años? No, ¿O desde los adolescentes? ¿O es algo que Esto de es un repente trastorno que aparece de esto es adulto? un trastorno que De inicio de comienza en la adultez, adultez, en la la adultez mayoría. temprana. ¿Tiene que exacto. haber algún factor que lo dispare? Está asociado a la manera como está organizado la comunicación en su cerebro, por decirlo así. Acuérdate que todos son lóbulos. Pero en los niños no se nota, ¿o sí? Lo que pasa es que un niño no tiene la misma cantidad de lenguaje para expresarla que un adulto. Acuérdate que el lenguaje es un proceso madurativo Tal vez por que va eso mismo empezando se en ve edades. también de adulto. Probablemente naciste así, Sí, pero obvio. se presentó Claro. en adultez porque era la edad en que correspondía que tuviese suficiente O Y disposición. sea, es lo ni que- en los adolescentes lo podemos Adolescentes, Se pueden haber empieza a adolescentes. detectar la adolescencia, porque es en la adolescencia donde se acaba el desarrollo evolutivo de la mayoría de nuestras áreas. procesos cognitivos. Procesos cognitivos, áreas del lenguaje, etcétera. Acaba ahí. Entonces, no es hasta ahí que no podemos detectar. Es como que ya aprendí, ahora esto que aprendí lo muestro. En Ujú. ese mostrar te das cuenta de que funciona de esa manera. Y en la adolescencia es difícil porque de repente va a ser Hay muchos rechazada por cambios. esas amigas, como que ahí viene la fastidiosa esa. Y Pero es igual frustrante. es más fácil de pasar desapercibido en la adolescencia, ¿no? Porque todos son más animados entre el grupo, los niños. y Al los- contrario, porque no son sé. animados, pero acuérdate que la particularidad de estas personas es que aturden. Y el tema de aturdir en una etapa donde necesito tanta integración y aceptación, voy a ser el fastidioso, el intenso, el no hables con ella. Entonces tiene igual nivel de afectación tanto en adolescencia como en adultez. Claro. Incluso más, por lo que tú decías de la deseabilidad Ahora, social. ¿cómo, para ya ir cerrando este tema tan interesante, cómo podemos reconocer a un taquilálico realmente? Vamos a darle consejos a la gente que nos está viendo. ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo A ver. reconocerlo? Pues bueno, cuando ya sentimos rechazo sobre esa persona porque no para de hablar y hay una incoherencia en lo que está diciendo, salta Ok. de un tema a otro y no logra llevar una conversación Secuencia. consecuente y coordinada. Incoherencia. Sí, Y esa incoherencia. persona sí te mira a los ojos, sí conecta contigo de mirada. Sí, porque no tiene nada que ver, acuérdate que no tiene Con la nada que atención. ver con un problema de otro estilo, sino acuerdo mucho. netamente verbal, del Ok, lenguaje. Pero esas personas tienen como pensamientos acelerados, como muchos Su pensamiento pensamientos. es más rápido que su habla. Su pensamiento va más rápido que su habla y por eso tratan de alcanzar el pensamiento diciendo 1000 palabras por minuto. Exactamente. Así es. ¿Qué otra cosa nos pueden hacer pensar? Está que alterada estamos frente a un la taquilálico? secuenciación de las oraciones, los turnos de palabra, la reciprocidad social, es la no decodificación de la comunicación verbal, que se traduce en has hecho ¿Cómo? más señas para darle a entender que estás aburrido y no las entiendes. Totalmente. Y no las entiende. Y entonces, entre todas las terapias que me han mencionado, ¿hay alguna que pueda ser como la más efectiva La para poder ayudar? Cognitivo-conductual con diferencia. ¿Cuál es esa? Pues es una terapia que trabaja la cognición, que es el pensamiento, y la conductual, que te ayuda a ir enfocando y trabajando, pues eso, el habla, cómo la gestionas, cómo la modulas, cómo la ¿Y velocidad, qué tipo de los especialista? silencios. Psicólogo. Psicólogo, un Sí, psicólogo. psicólogo Así que, cognitivo-conductual. si crees que puedes ser taquilálico o conoces una persona que quieres y es taquilálico, hay solución. Es importante que se lo digas y que esa persona en algún momento pueda, aunque se quiebre, aceptarlo para poder buscar ayuda profesional, porque estamos en el mundo para conectar unos con otros, no para desconectarnos ni aturdir a los demás. Muchísimas gracias a nuestras expertas por estos increíbles consejos y a ustedes por su sintonía día a día en su programa favorito, El Chateo. Nos vemos en una próxima oportunidad.